Colosenses capítulo 1, versículo 27, que dice así: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Grábese este versículo que dice, refiriéndose a nosotros los gentiles, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Escuchemos ese canto con atención. La fe es firme ancla en Cristo, certeza que al alma da. Aunque el mundo cambie y tiemble, mi esperanza en Dios está. Espero está en su gloria, Él cumplirá, fiel y real. Por la fe, Abel fue aceptado, Enoc caminó con Dios, Abraham divisó la tierra prometida por su voz. Fe gloriosa, viva y fuerte, convicción en lo eternal, lo que espero. La fe vencieron reinos, cerraron bocas de león, soportaron 1000 dolores, viendo al cielo su galardón. Espero está en su gloria, Él cumplirá, fiel y real. Hoy mi fe no es vana espera, es certeza en mi Señor. Cristo vive y su promesa se cumplirá con poder. Fe gloriosa, viva y fuerte,
Hermanos, hermanas, una vez más, pongamos mucha atención. Quiero decirles que para mí la palabra de Dios es lo máximo. Cuando yo me convertí al Señor, yo tenía el don del canto. Podía cantar y yo creí que iba a cantar en la iglesia, en el cristianismo. Sin embargo, el Señor desde un principio me llamó a testificar y luego a predicar inmediatamente. Entonces se esfumó ya el deseo de cantar, porque con los gritos desaforados que pego yo, rápido se me dañaron la garganta, ya no me trabajó bien. Ahora, para mí, la palabra de Dios es lo máximo, porque fue la palabra de Dios la que tocó mi corazón, y por eso estoy aquí. Entonces, cuando yo le rogaba tanto al Señor que me dejara cantar, una vez el Señor me habló y me dijo: ya no estés insistiendo. Quiero decirte algo. Los que cantan tienen un bonito ministerio, pero solo les preparan el camino a los que predican mi palabra. No está establecido que por cantos se convierta la gente, sino por la predicación de la palabra. Por supuesto, cuando se habla de un canto y el canto trae palabra de Dios, también obra ahí, pero directa y enfáticamente es por medio de la predicación de la palabra. Entonces yo quiero invitarles una vez más a que pongamos atención. Les voy a decir algo que espero que lo tomen en serio, porque lamentablemente desde el Antiguo Testamento lo vemos más que todo en el pueblo de Israel, como el pueblo es de cierta manera engañado por Satanás para oponerse a la palabra de Dios. ¿Se recuerdan ustedes qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Fue Satanás el que buscó cómo meterse y estorbarle a Dios, y buscó la parte más débil para poder hacer el daño, y encontró esa debilidad en Eva, y ahí entró e hizo el daño. Entonces lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando Dios se acuerda de su pueblo, de los israelitas que están cautivos, que están sufriendo, y viene a través de Moisés a rescatarlos. Pero cuando ya salen de Egipto, podemos ver al pueblo rebelándose, yendo en contra del mismo Moisés, pecando delante de Dios. Entonces, hermanos, hermanas, yo les invito a que pongamos atención. Y yo les digo a los hermanos que predican la palabra de Dios acá: no vayan a ser engañados como tantos otros que han estado en este ministerio y en muchos ministerios, que de pronto sienten el deseo de ser pastores. Y yo les quiero decir honestamente, si alguien desea ser pastor y está desesperado por ser pastor, es que no sabe lo que pide. Ser pastor es algo tremendo, es algo pesado, es algo difícil. Hay que entender a cada hermano como es ese hermano, como es esa hermana, y hay que tratar
de meternos en su vida y buscar sacarlo adelante sin maltratarlo. Esto es algo bien difícil, bien tremendo. Por eso la mayoría fracasa. Y digo fracasa porque alguien pueda decir: hermano, pero ahí están todas las iglesias. Pero ¿cómo están todas las iglesias? ¿Verdad? Batallando, vienen 10 y se les van 15 y así está el asunto. Y a cada rato hay problemas en las iglesias donde a veces los mismos líderes hacen corte de gente y no les importa si se van, si se pierden. Y eso no es de Dios. Fíjese bien lo que le digo. Entonces yo les invito para que abramos nuestros oídos a la palabra del Señor, que entendamos, que creamos y que pongamos por obra lo que dice la palabra de Dios. Para empezar, en estos días le estuve hablando acerca de la esperanza y le estaba hablando acerca de la esperanza bíblica, de la palabra esperanza que está en la Biblia. Humanamente usamos mucho la palabra esperanza, pero es una palabra humana, es una palabra superficial, es una palabra terrena, y nosotros debemos apegarnos a la palabra esperanza que aparece en la Biblia y su significado espiritual. Ojalá que me entiendan. El día de ayer les hablaba acerca de la esperanza que dice la misma Biblia que nuestra esperanza es como un ancla y que esa ancla está dentro de la gloria de Dios, bien agarrada, bien aferrada, bien firme, y de ahí pendes tú y de ahí pendo yo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, yo siempre lo he dicho por 48 años y lo voy a seguir diciendo en los años que me falten, que no debemos reunirnos en una iglesia nada más porque ahí se lee de la Biblia, nada más porque el predicador sale en la televisión o sale en la radio o es muy carismático. No, hermanos, eso es otra cosa. Hay que estar ahí porque usted fue escogido por Dios, sintió que Dios le habló a su vida, usted escuchó el mensaje del evangelio y sintió algo, que usted experimentó algo directamente con Dios y por eso está ahí. Y debe de ser exigente, debe saber qué está comiendo espiritualmente. Porque hay una gran cantidad de cristianos que no les importa dónde están, no les importa que les den. No, hermanos, tiene usted que ser exigente qué es lo que se va a comer espiritualmente. Bueno, hoy voy a continuar con este tema, la esperanza. El mensaje anterior le hablé de la esperanza como una ancla que está dentro de la gloria de Dios, así leímos la escritura el día de ayer, y que por eso nosotros no podemos ser arrastrados por cualquier viento de doctrina, ni podemos tampoco perdernos por allá porque de pronto tenemos problemas o tenemos luchas o tenemos pruebas, porque nuestra esperanza está anclada en la gloria de Dios, y un ancla es precisamente para eso, para no dejar que la barca o el barco se mueva y se aleje y ande a la deriva por un lado y otro. El ancla le sirve para estar firme y que no le mueva cualquier corriente en la superficie. ¿Me está entendiendo? La barca anda arriba en la superficie y el ancla está en tierra firme, sepultada ahí, agarrada de las rocas, agarrada de algunos barcos que están por ahí, que se han hundido. Ahí está agarrada
o si es solo arena, se clava en la arena pero profundo y se queda ahí. Entonces, hermanos, estamos hablando acerca de la esperanza. La esperanza bíblica no es solamente un sentimiento vago, no es solamente un deseo superficial de algo. No, hermanos, esto es algo más profundo todavía. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Ponga mucha atención en lo que acabamos de leer. Le voy a leer el versículo con el cual le comencé, y es el versículo 27, Colosenses 1:27. ¿Ya lo tenemos? Dice: a quienes, se está refiriendo a personas, se está refiriendo a un pueblo, se está refiriendo a los que no somos de sangre judía, de sangre hebrea, sino a nosotros los gentiles, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Cuando usted mire la palabra gentil en el Nuevo Testamento, se refiere a nosotros, los que no somos judíos. De manera que ese mensaje es un mensaje para usted y para mí, pero claramente dice que es un misterio. Y nosotros no podemos nada más decir: le entregué mi vida a Cristo, me hice cristiano, por lo tanto voy a ir a una iglesia cristiana. ¿A cuál iglesia? Pues a la que sea, nada más que prediquen ahí la palabra de Dios. No, hermano, perdóneme, no es así. Abra los ojos y dése cuenta que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, está haciendo mención de un misterio. Hablar de un misterio es hablar de algo oculto, algo que no cualquiera conoce, algo que solamente está en lo profundo de Dios y que nadie más puede conocer a menos que Dios le revele. Y hermano, hermana, hay misterios revelados para la iglesia de Cristo, y usted y yo somos iglesia de Cristo y debemos tener revelación de la palabra de Dios. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios. Leamos una vez más y vamos a descubrir algo todavía más profundo que lo que descubrimos en estos 2 días pasados. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Oiga, ¿cuál es ese misterio? Ahí dice enseguida: que es Cristo en vosotros, es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. ¿Se recuerda lo que aprendimos en estos 2 días pasados? Hablamos de la esperanza que dice la Biblia que es como un ancla que está dentro de la gloria de Dios, afirmada en la gloria de Dios, y que por eso no puede movernos cualquier viento, porque nosotros, como una barca, estamos tomados de esa ancla, y esa ancla está en la gloria de Dios, y por eso no nos puede apartar. El apóstol Pablo dijo: a mí nadie me puede apartar del amor de Cristo, ni la necesidad, ni la enfermedad. Nada me puede apartar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque está anclado, porque está afirmado en la misma gloria de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, grábese esto. Ahí dice claramente que hay un misterio que los gentiles, los que no somos judíos,
debemos de tener la revelación. Debe estar revelado a nosotros. ¿Y cuál es ese misterio? Cristo en ustedes, Cristo en medio nuestro como iglesia, pero Cristo también dentro de ti como el ancla. Cristo en ti, lo que te guarda, lo que no te deja mover, lo que no te deja que te pierdas. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Hay un misterio a ser revelado. Por eso yo siempre les digo, a mí me dicen, ¿por qué grita tanto? ¿Cómo que por qué grito tanto? Es una buena noticia, es una noticia especial. ¿Cómo vas a dar una noticia especial si les voy a hablar a los que tienen que convertirse al Señor porque sus pecados los tienen en la condenación eterna? ¿Cómo les voy a hablar? Voy a venir a hablarles despacito, quedito, como se dice, que apenas me escuchen, o les voy a gritar que se están quemando, están en la sartén del diablo, están en el mismo infierno. Les decía ayer, se los digo una vez más, ahí en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero ahí mismo dice, el que cree en Cristo no será condenado. Si crees en Cristo no serás condenado. Pero luego dice, pero el que no cree en Cristo ya ha sido condenado. O sea, estamos en estado de condenación. Estamos quemándonos en el mismo infierno. Creemos en Cristo y nos refrescamos. Allá por Texas usan unos métodos muy especiales por la calor. Usted llega a un restaurante de los que tienen comida y que sirven allá afuera, y ponen unos ventiladores y les conectan una manguerita, de manera que encienden el ventilador y le tira una brisa especial. Usted llega y se pone ahí enfrente del ventilador y se siente rico aquello. Algo así sucede cuando usted y yo nos andamos quemando en el infierno por causa del pecado, y de pronto viene la palabra de Dios y creemos en Cristo y siente que se refresca porque la gloria de Dios lo inunda. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Oiga esto, le voy a leer desde el verso 24 para que tomemos en cuenta esto. Mire lo que dice. Ahí antes de empezar el verso 24 en mi Biblia dice, ministerio de Pablo a los gentiles. ¿A quiénes? A los gentiles, no a los judíos, a nosotros. Y ahí es donde nosotros debemos de pensar, de regocijarnos. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Porque el pueblo de Israel, por haber rechazado al Señor, el Señor dejó al pueblo de Israel para después. Por eso ahí está cumpliéndose la escritura que dice, los primeros, que eran los judíos, serán postreros, porque rechazaron al Señor. Y los postreros o los últimos ahora van a entrar primero. Porque los judíos rechazaron, dijo el Señor, me voy a otro pueblo que tengo por ahí, porque me están esperando, y se vino a nosotros. Pero una vez más, hermanos, le digo con todo mi corazón, hace más de 2000 años que Cristo está entre los gentiles. Hace más de 2000 años que Dios le está enviando la gracia a los gentiles. Ahora, ¿qué es lo que los gentiles estamos haciendo con la gracia de Dios? Realmente los que hemos creído estamos haciendo las cosas agradables a Dios, que uno pueda decir, sí, Dios se está agradando con mi vida. La mayoría estamos ahí en dudas. La mayoría, si en este momento fuéramos sinceros, tendríamos que decir, Señor, perdóname, me he quedado dormido. Perdóname, Señor, no te he buscado como debía. Y todos lo sabemos. Por eso es la exhortación del Espíritu Santo todos los días. Y por eso yo les digo, hermanos, me voy a morir de viejo,
ya va a llegar el día que ya no voy a tener fuerzas para hablarles, y a poco les hablo 10 minutos, pero les voy a hablar así, 10 minutos y me voy. Porque es una urgencia, es una necesidad. Tenemos que abrir los ojos, tenemos que estar conscientes de lo que está sucediendo. Ahí dice, ministerio de Pablo a los gentiles. Quiere decir que Dios tomó a un judío, que fue Saulo de Tarso, y lo consagró para el servicio de nosotros los gentiles. Y Pablo vivió todo el tiempo de sus días en esta tierra consagrado a nosotros. Por eso le llaman el apóstol a los gentiles. Entonces, hermanos, hermanas, les digo, todos nosotros deberíamos de estar agradecidos, deberíamos de estar alegres y gozosos, agradeciéndole a Dios porque tuvo misericordia de nosotros. No debería haber iglesias ahí tristes, melancólicas, tristes, apagadas. No, hermanos, tendrían que ser iglesias llenas del Espíritu Santo, porque debemos de ser agradecidos con Dios. Gloria a Dios. Y no se lo tiene que decir el líder, usted debe de saberlo. Mire lo que dice acá. Comenzamos con el verso 24, Colosenses 1:24. Dice Pablo, el apóstol: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. El apóstol Pablo estaba preso por predicar la palabra de Dios. Y estando preso, se gozaba porque los gentiles como nosotros recibieran la palabra de Dios. ¿Te imaginas? Tener que sufrir primero por causa de la obra de Dios. En segundo lugar, sufrir por los que no eran ni su gente ni su familia. ¿Sí me entiendes, hermano? ¿Me entiendes, hermano? Dice la Biblia que el apóstol Pablo sufría mucho porque su gente, los judíos, no le recibían. Y hubo un momento cuando dijo el apóstol Pablo: Señor, yo diera mi vida porque ellos te recibieran. Eso quería decir, estoy dispuesto a sacrificarme por tal de que mi pueblo te conozca, te reciba, te adore. Qué tremendo. Y lo envió Dios a un pueblo que no era el de él, a una gente que no era su gente. Ahora, ¿cómo nosotros hemos de tomar esa acción de Dios primeramente a través del apóstol Pablo? ¿Y cómo hemos de tomar la acción de Pablo también de haber obedecido a Dios para venir a nosotros? Porque usted sabe, si a nosotros nos preguntan ahorita, bueno, Dios te va a enviar y te va a usar para salvar la gente, ¿a dónde quieres ir? A Guatemala, luego va a decir algo, ¿verdad? Quiero ir a Guerrero, sí, es de allá. Quiero ir a Honduras, pues sí, es de allá. Quiero ir a El Salvador, porque uno siente que lo primero es lo de uno. Pero Pablo, hermanos, fue enviado a los que no eran su pueblo. Y mire lo que dice aquí. Por eso, hermanos, es que debemos agradecerle a Dios. Mire lo que dice aquí y ponga mucha atención. Dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, los gentiles, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro de la iglesia gentil, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y aquí viene algo especial. El misterio, eso es lo que Pablo tenía que hablar, tenía que revelar. Él dice en el verso 25: yo fui constituido ministro de la iglesia
para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pero en el verso 26 dice qué es lo que va a anunciar: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. ¡Qué tremendo! Imagínense que cada uno de nosotros pudiéramos tener esa revelación, que lo que nosotros conocemos de Dios, que por lo que estamos aquí en este día, fíjese bien, es porque a Dios le plujo revelarnos ese misterio. Yo por eso les digo, hermanos, nunca nos quejemos porque tenemos que servir a Dios. A mí me tocó llevar la palabra. ¿Por dónde? Por donde Dios quiera. Tengo que sacrificar mi familia, tengo que sacrificarme yo también. ¿A poco usted no tiene que hacer eso porque no tiene ese llamado? Pero yo sí. Pero ahí donde está en su casita, debe de tomar muy en cuenta lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice el verso 26? Ponga mucha atención. Oiga, ¿cómo dice? El misterio, o sea, Pablo dice: yo fui constituido ministro de la iglesia para anunciarles la realidad. ¿Y cuál es esa realidad? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. ¿Te das cuenta, hermano? Si pudiéramos tener esa revelación hoy, que era un misterio, nada se sabía, estaba solo en Dios, nadie más podía conocerlo, y de pronto Dios te escogió a ti, Dios te escogió a ti, Dios me escogió a mí. ¿Para qué? Para revelarte este misterio, el cual vemos en el verso 27, que es Cristo dentro de ti, la esperanza de la vida eterna. Qué tremendo que ahora nosotros podemos decir nada más: Cristo mora en mí, así nada más. Cuando digas Cristo mora en mí, date cuenta que el mismo Cristo que murió en la cruz, resucitó de los muertos al tercer día y luego se fue a su gloria, tenía que ir a la gloria, porque es en la gloria donde se tenía que testificar que se había derramado sangre acá en la tierra para el perdón de los pecados de la gente, porque es allá en la gloria donde se tenía que justificar a las personas. De manera que Cristo murió, resucitó y les dijo a sus discípulos: ya no voy a estar con ustedes, me voy a ir a la casa de mi Padre. Yo voy a prepararles un lugar. Dijo allá en Juan 14:2: si me voy, les voy a preparar un lugar. O sea, no solamente era asunto de morir en la cruz, sino de ir a la gloria a dar testimonio de que acá murió en la tierra derramando su sangre para pagar la deuda delante de Dios. Y por eso entró a la misma gloria. Y hermanos, por ahí hay una escritura en Daniel capítulo 7 versículo 13, que muchos enseñadores la han tomado erróneamente. A ver quién la encuentra primero y me dice qué es lo que comienza diciendo ahí. Daniel capítulo 7 versículo 13, a ver qué dice la palabra de Dios. Ponga mucha atención. Oiga, dice Daniel está dando testimonio. Dice Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Ahí deténgase.
Muchos enseñadores y muchos hermanos miran esa escritura y piensan que es la venida de Cristo. Y no es la venida de Cristo a la tierra. Es la ida de Cristo a la gloria. Porque ahí dice Daniel, y Daniel tuvo que haber sido tomado por Dios y llevado a la gloria para que Daniel viera venir a Cristo, que acá en la tierra los discípulos de él, allá en Hechos capítulo 1, versículos 8 y 9, se despidió de ellos y dice que comenzó a elevarse y ellos se quedaron mirando a ver por dónde se iba, a ver dónde estaba. Y se aparecieron dos ángeles y les dijeron: ¿por qué están mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de ustedes y ha sido llevado al cielo, así como lo ven irse, así lo verán regresar. Y eso que está mirando ahí en Daniel capítulo 7 no es la venida de Cristo por su iglesia, es la ida de Cristo de esta tierra a la gloria. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Porque ahí, hermanos, no dice que viene por la iglesia. Ahí dice que llega hasta el anciano de días. ¿Y sabe quién es el anciano de días? Es el mismo Dios. O sea, no llega a la tierra, sino sube a la gloria. Dice, y le hicieron acercarse al anciano de días y se le dio autoridad y poder y toda gloria. Ahí es donde el Señor es entronizado, ahí es donde se declara que Él venció y que todo está bajo su autoridad y bajo su poder. ¿Estamos entendiendo? Entonces miremos cómo el Señor lo ven alejarse los discípulos. Y allá está Daniel en gloria, y Daniel lo ve que está llegando. Y Daniel ve que se va hasta donde está la gloria de Dios, y allí recibe todo poder y toda autoridad, porque Él se los ganó acá en la tierra. ¿Estamos entendiendo? Entonces pongamos atención una vez más en Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27. Mire qué hermoso. Dice así, verso 26: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, un misterio revelado a la iglesia, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Pero ¿cuál es ese misterio? ¿Qué dice ahí? Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Y qué aprendimos en estos días? Que la esperanza es como un ancla que está afirmada en la misma gloria de Dios. Esto es lo mismo que Cristo Jesús, porque dice, es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Su esperanza es Cristo. Y Cristo entró a la gloria después de morir por los pecados, después de resucitar, entró a la gloria y allá se quedó en la gloria. Fíjese bien, allá está Cristo en la gloria con todo poder y con toda autoridad. Eso quiere decir que allá está usted con Él porque usted creyó en Él. Usted murió juntamente con Cristo porque Él murió por sus pecados. Usted resucitó juntamente con Cristo porque Cristo no se quedó en la tumba después de pagar por sus pecados. Y Cristo se fue a la gloria. Por eso dice en Efesios capítulo 2 versículo 6 por ahí, de que estamos sentados con Cristo en gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Si Cristo Jesús, nuestra esperanza, está en gloria, usted y yo también estamos en gloria. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Grábese esto. No podemos vernos nada más aquí como la iglesia del cuerpo de Cristo aquí en el área de Los Ángeles. De ese tipo de iglesias hay muchas, hay un montón, pero nosotros no somos del montón. Oiga lo que le digo.
Y no estoy hablando de nosotros como iglesia del cuerpo de Cristo. Estoy hablando de la iglesia de Cristo en todas partes, en todo lugar. La iglesia de Cristo es algo especial, no es otra religión, no es una iglesia del montón, es un grupo de hombres y mujeres a los cuales Dios ha escogido, los cuales, hermano, hermana, tienen un misterio revelado. ¿Cuál es ese misterio revelado? Que individualmente Cristo mora en ti, allá dentro de ti. Es el que te sostiene, es el que te guarda, es el que te protege. Por eso dice allá en Efesios capítulo 6 versículo 10: fortaleceos en el Señor. ¿En cuál Señor? El que está en la gloria. Fortaleceos en el Señor. ¿En cuál Señor? El que está dentro de ti. No te apoyes en tu propia prudencia. No quieras tú mantenerte en lo que sabes, en lo que puedes hacer, porque tú ni sabes ni puedes hacer nada. Yo ni sé ni puedo hacer nada. El único que sabe es Cristo, porque dice ahí en 1 Corintios 1:30 que nosotros tenemos la mente de Cristo. Cristo está en nosotros, y si algo pensamos bien, es Cristo en nosotros el que piensa bien. Si algo hacemos bien, no somos nosotros, es Cristo en nosotros, cuando le permitimos que Él obre a través de nosotros. Qué preciosa es la palabra de Dios. Grábate esto. Dice el apóstol Pablo: Dios me escogió para ser ministro de la iglesia, para predicarle la verdad de la palabra de Dios. Y la verdad de la palabra de Dios es que había un misterio que nadie conocía, un misterio escondido solamente en Dios, por los siglos y edades, por mucho tiempo, y nadie lo conocía. Hasta ahora dice que se lleva el mensaje a los gentiles, que se les revela el misterio, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Un pensamiento vago nada más? ¿Cuál es nuestra esperanza? Que de pronto digamos: yo voy a ir a la gloria un día. Eso puede ser un pensamiento mundano, vamos a decir, un pensamiento humano, como todo. Ya ve que nosotros decimos: yo voy a ir tal tiempo a tal parte, yo voy a hacer esto, yo voy a comprar esto otro. Es un pensamiento de seres humanos nada más. Pero lo que nosotros tenemos ahora como esperanza es Cristo en la gloria. ¿Cuál es tu esperanza? Cristo en la gloria. ¿Cuál es tu esperanza? Cristo aquí dentro de mí. Esa es mi esperanza. No es un pensamiento vago, no es un plan de hombres, no es un propósito humano. Esta es una revelación divina. Tú nunca estás solo, no te olvides de eso. Tú nunca estás sola, hermana, no te olvides de eso, porque nosotros muchas veces ignoramos, y de pronto hasta nos puede dar la idea, nos puede venir la idea de hacer algo que no es agradable a Dios, y hasta nos encerramos. Dijo el salmista: ¿a dónde voy a huir de tu espíritu? Si me voy a lo profundo del mar, allá estás tú. Si me voy a las estrellas, allá estás tú. Si me voy a las tinieblas, tú eres luz. ¿A dónde me voy a ir de tu espíritu? No te puedes ir de su espíritu, no puedes huir. Nosotros podemos cerrar la puerta para que no nos vean. Allá está el Señor adentro. Ya no es la imagen aquella que te hacías a un lado y se quedaba mirando para allá. No, hermano, ni siquiera lo ves, ni sabes dónde está, ni cómo es. Ahí está Dios donde quiera. No podemos hablar por hablar, porque Dios nos está escuchando en todo momento. No nos imaginamos, hermanos, cómo es vivir para Dios. Dijo el escritor de la carta a los Hebreos: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Debemos cuidarnos. Decía una hermana
que vivía en el lesbianismo antes de venir a Cristo. Y decía, cuando yo quería hacer algo, yo tenía muchas imágenes en mi casa. Cuando iba a hacer algo malo, les daba vuelta a todas las imágenes y las ponía contra la pared y ya no me veían. Pero cuando creí en Cristo me entró un temor, dice, porque lo que quería hacer sentía que me estaba mirando por todos lados. Yo sentía que el Señor me estaba mirando. Yo sentía que el Señor estaba consciente de lo que yo estaba pensando hacer. ¡Ay, Dios! Qué precioso que lleguemos a tener ese sentir. Qué triste ha de ser cuando uno piense ya que Dios no lo mira. Y hermanos, predicadores, ya no digamos hermanitos. Hay veces que en una iglesia puede haber hermanitos con poco tiempo en el Señor o que casi ni hablan, pero son más santos que el mismo predicador. ¿Por qué? Porque han tomado en serio lo que se les ha hablado de Dios. Y puedes encontrarte con predicadores con un montón de cosas dentro del ministerio que yo tengo. Hubo algunos que se volvieron al mundo y están predicando todavía sinvergüenzas, haciendo una de sinvergüenzadas, y como si Dios no los viera, como si Dios no los estuviera tomando en cuenta. Hermanos, Dios nos está mirando. Y acuérdese, hermano, hermana, queremos algo especial de parte de Dios, todos lo queremos. Ahí tenemos lo importante de la vida cristiana. Había un misterio escondido, ahora tenemos la revelación, que Cristo mora en nosotros. Entonces, ya no pensemos en otra cosa, pensemos en la comunicación con Cristo, pensemos en la compañía de Cristo. Nunca estamos solos, siempre estará el Señor con nosotros porque nos hemos unido en espíritu. Venga conmigo a primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 1, a ver qué dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Están aquí, hermanos? ¿Qué dice ahí en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1? Ponga mucha atención. Es un saludo del apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en su saludo? Ponga atención. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice? Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. Y oiga lo que dice ahí. Y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Nuestra esperanza. La fe va muy ligada a la esperanza, pero dice, Cristo es nuestra esperanza. O sea, lo que nosotros sentimos para nuestra vida es Cristo glorificado. Lo que nosotros sentimos que tenemos en este ambiente es Cristo glorificado. Cuando el apóstol Pedro les predicó a los judíos en el capítulo 2, les habló de Cristo que murió y les habló de Cristo que resucitó. Y les dijo, ustedes crucificaron a Cristo, pero quiero que sepan que Él vive, que no se quedó sepultado, que está vivo. Y ahí es donde empezaron a temblar los judíos. Ahí es donde dijeron en el verso 37, Hechos 2:37, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque se asustaron, se aterrorizaron, porque aquel a quien ellos habían matado supuestamente, ahora resulta que estaba vivo. Y Pedro les dijo, ese que ustedes mataron no está muerto, se levantó de entre los muertos.
Así es que ya sabrán a ver qué van a hacer, a ver en qué momento los va a enfrentar. Y por eso empezaron a temblar y se pusieron a cuentas con el Señor, porque sabían que aquel que habían matado supuestamente era poderoso y venía a arreglar cuentas. Hermano, hermana, tú y yo tenemos que arreglar cuentas con Dios hoy. Yo todavía soy de aquellos, les digo, no soy de los viejos que predicaron, pero soy de los últimos de los viejos. Pero todavía traigo la enseñanza aquella, donde usted no puede venir a la iglesia y perder su tiempo hoy, porque en este día usted y yo nos jugamos la salvación. En este día, si yo no le predico de corazón y si no ando bien con Dios, usted se puede salvar y yo me voy al infierno. Así es la vida. No porque yo venga y le predique y grite y brinque y llore, me voy a salvar. Si ando mal y el Señor corta parejo. Acá no hay con que hay consentidos y que ya le serví al Señor 40, 45 años y que ya me gané. Usted no se ganó nada. Si no termina haciendo la voluntad de Dios, perdió. Bendito el nombre poderoso del Señor. Así es que hay que aprovechar y que salgamos en esta noche haciendo cuentas con el Señor. ¿Se da usted cuenta cuánto le hablo yo esto? Todos los días tengo que hacer un espacio para hablarle de esto, que nos pongamos a cuenta, que no perdamos el tiempo. ¿Se imagina cuántos hermanos y cuántas hermanas se van a llevar el chasco de su vida? ¿Se imagina cuántos hermanos y cuántas hermanas se van a llevar la sorpresa de su vida? ¿Pero por qué dice, hermano? Porque de pronto se descuida el hombre o la mujer de orar a Dios, de leer la palabra, de venir a la iglesia, y comienza a ver más televisión y comienza a salir por ahí y comienza a ver las personas en el trabajo y comienza a hacer diferencia entre la esposa que tiene allá y la mujer que está ahí y toda la cosa, y cuando menos se acuerda ya se cayó y se sintió mal, porque seguro que Dios le va a hacer que se sienta mal. Pero como no le pasó nada, no lo destruyó Dios inmediatamente, entonces dice, bueno, pues no pasó nada. Me dijo una mujer una vez, entonces es de Dios, hermano, porque un día me habló alguien a las 2 de la mañana y me dijo, hermano, me siento muy mal, ¿puede venir a orar por mí? Y le digo, sí, ¿cómo no, hija? Sí voy. ¿De veras bien, hermano? Sí. ¿Cuánto tarda? Pues lo que tarde mi mujer en arreglarse. Y ahí es donde ya me tocó el timbre el Señor. Me dijo, ¿y tiene que venir su mujer? Dijo el Señor, ándale, vete solo. Y le dije, sí, tiene que ir. Y me dijo, ¿no puede venir solo? Le digo, no puedo. Pues mire lo que es el diablo. Dijo ella, ¿pero me puede atender en privado en su casa? Claro, hija, seguro. Y se vino a mi casa y la atendí en privado y apenas cerré la puerta y me dijo, hermano, yo nada más quiero decirle que yo lo amo. Y le digo, yo también quiero decirle que yo también. Dijo, ¿verdad que es de Dios? Le digo, sí, es de Dios, pero yo te amo como una ovejita. Yo te amo como una hija de Dios. No puedo amarte de otra manera. Así es que voy a orar por ti para que el Señor te haga ver que no puede ser eso. Fíjese bien. Eso es de Dios, porque no me pasó nada. Pues no te pasó nada porque ya saliste de ahí, ya no tienes sensibilidad espiritual. Bendito Dios, cuando decimos algo que no es correcto y nos sentimos inquietos y no andamos a gusto hasta que caemos de rodilla y le pedimos perdón al Señor. Bendito Dios, cuando miramos algo que no es correcto y de pronto el Señor nos avergüenza y nos dice el Espíritu Santo, ¿qué estás mirando? Eso no te conviene.
Uno tiene ojos, uno va a ver muchas cosas. No es malo que veas a un hombre bien elegante, bien guapo, ahí está, pero no te corresponde. Puedes ver a una mujer muy elegante, muy hermosa, puedes mirarla y uno puede decir, qué hermosa mujer, hasta ahí. Porque si sigues mirándola y si sigues dándote una idea de cómo es la mujer, ya te agarró el diablo. Y si no te hace caso, pero ya te sacó el diablo de tu ambiente espiritual y ya vas a andar pensando en otras cosas. Si no fue esa, ya te vas con otra. Está tremendo el asunto. Bueno, ¿y por qué digo esto yo, verdad? Es que no soy yo. El Señor me habla a mí también, no crea que nada más a usted. A alguien muy en particular le está tocando la puerta el Señor. Como dice por allá en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ahí tocan, ábrele. Ahí tocan, ábrele. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. No perdamos el tiempo, hermanos. No perdamos el tiempo. Imagínense, yo les digo, hermanos, ya casi estoy a la orilla, al borde del precipicio para caerme a la tumba. Y que a esta edad el diablo lograra desviarme, haber perdido casi 50 años. Dijo el apóstol Pablo, ya está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. No se duerman, no pierdan el tiempo. Además que acá en este mundo no hay nada que valga la pena. No hay nada que valga la pena. Cualquier cosa es un momento nada más de gozo, pero luego viene el remordimiento, el sentido de culpa y el apartarse del Señor. Qué cosa tan horrible ha de ser no sentir que Dios se agrada de nosotros. Hay unas escrituras en la Biblia que son tremendas, hermanos. Cuando dice que Dios de pronto no quiere mirar al pecador, esconde su rostro de él. Y a mí me llama la atención porque de niños cometíamos cosas que no agradaban a nuestros padres y venían y nos daban. Y luego de pronto la mamá no lo veía a uno, se apartaba, ya no lo miraba. Y a uno le dolían más esas acciones de la mamá, que no lo mirara, a que le diera. Yo prefería mejor que me dieran otras 2 tundas con la vara, que mi mamá volteara su rostro y ya no me viera. Y así dice la palabra del Señor, que el Señor esconde su rostro. Qué horrible ha de ser eso, ¿verdad? Que uno pueda estar orando y me voy a meter a orar, al cabo el Señor me va a escuchar. No, sí te va a escuchar. Sí, el Señor te va a escuchar. Que te responda, quién sabe. Pero de que te escucha, te escucha. Qué horrible ha de ser que de pronto uno, después de tantos años, de que apenas uno cierra sus ojos y llora uno. Porque yo conozco una mujer que se pasa 3 horas al menos diario solo orando y llorando. Yo la oigo ahí en las madrugadas como gime. Qué precioso es cuando apenas comienzas y empiezas a sentir las caricias del Señor. Qué lindo, qué rico. Y qué horrible ha de ser que uno busque y busque y busque y nada, como si Dios no existiera. Qué tremendo. Como antes, que uno no tenía sensibilidad para las cosas de Dios, que lo que menos quería uno era tener comunión con Dios. Qué horrible ha de ser eso. Por eso, mi hermano, mi hermana, hay que mantener esa relación con el Señor. Como que por ahí el Señor nos está redondeando el asunto, como que quiere que le busquemos un poco más, que no nos olvidemos de Él.
porque Él es el único que nos puede guardar y nos puede librar de cualquier cosa. Vamos a escuchar ese mismo canto y ponga mucha atención y recuerde que Cristo está en gloria y que de ahí le fortalece a usted y me fortalece a mí.